y dije que el estado del arte hay que desmitificarlo un poco. Alguien que desmitificó mucho, que fue Umberto Eco, ¿no? Umberto Eco, en esas recomendaciones sobre la tesis, cómo hacerla, Umberto Eco, y no solamente ahí, él ha dicho, bueno, hoy los repositorios bibliográficos con los que contamos, la cantidad de textos, de investigación que se hace sobre un fenómeno, sobre una circunstancia, es de tal orden que es absurdo decirle a mi alumno de posgrado, recórrete toda la bibliografía, porque no es así. Primero, porque no es posible. Y en segundo lugar, aunque no lo dijera, yo voy del todo así, yo voy a decirles algo. Cuando ustedes vibran por un objeto y ya tienen un prediseño interno, hacen la búsqueda para la cual estamos convocados. ¿Quiénes investigaron la cuestión? ¿Quiénes han hecho el recorrido que yo quiero hacer? No va a ser exactamente el mismo, ya lo hemos dicho. ¿Quiénes? ¿Qué se dijo sobre esto? ¿Qué ha circulado sobre esto? Es elemental. No puede haber tampoco una indigestión con toda la textualidad. Suele ocurrir que la indigestión con la textualidad, hay un momento en que, sobre todo si no hay mucha pericia ahí, digamos, en la elaboración, en el desarrollo de investigación, suele dejar anonadado al sujeto, suele inundarlo con una dificultad grande para acertar con el concepto creativo. Claro, la investigación, toda investigación se hace en la tentativa de creación de algún concepto, por pequeño que sea, ¿no? Lo que debe rendir una investigación es un concepto, 2, 3 conceptos, felicidad enorme, 3 conceptos, es un rendimiento excepcional. Hay ahí una cuestión entonces que dice respecto de la indigestión bibliográfica. Una indigestión bibliográfica puede dejar anonadado al sujeto y no tiene creatividad conceptual. Todo fue dicho. Todo ha sido dado a una interpretación conceptual. Entonces, ¿qué es lo que uno indica? Ve y recorre un cierto espinel, un cierto grupo bibliográfico, que es el más pertinente que se pueda señalar para la cuestión, pero que al mismo tiempo no suponga un camino de cierre y de obturación para tu imaginación. Porque hay, sobre todo quienes comienzan a investigar, entonces todo está dicho. ¿Y qué es lo que pasa? Hay una suerte de, cuando luego esto se va a vertir en el papel, para decirlo, llamarlo estado de la cuestión, estado del arte, como ustedes quieran, luego se va a ver el forceps conceptual de otros, pero no el de ustedes. Y suele ocurrir que el forceps conceptual del otro lo único que haga entonces es que la investigación de ustedes suene a una repetición casi, ¿cómo decirlo?, de estructura inmanente, de reflejo inmanente de lo que se ha dicho. Entonces, primero, el sortilegio de toda la bibliografía no es recomendable. No es recomendable. Ustedes a los alumnos no le dicen, vayan y vean toda la bibliografía de agua que existe. No. Hay una preselección. Entonces, porque este también es el dominio de la competencia con quién dialogan ustedes. Ustedes dialogan con una tutoría, dialogan. Entonces, nos ponemos de acuerdo sobre unos registros bibliográficos, una suerte de lo que sería lo que es inexorable, es inmediato, tiene un orden de
yo diría, de circulación importante. Esta es mi primera recomendación. Elegir una cuestión ex ante y luego abordarla con los diálogos con la bibliografía, significa justamente dialogar con la bibliografía. Una vez que seleccionan esas, que hay una selección de esa primera masa bibliográfica, el compromiso es leerla a fondo, el compromiso es dialogar, y el compromiso es, en todo caso, de ahí que sea muy diferente una lista bibliográfica que un diálogo con el estado de la cuestión. El estado de la cuestión significa que ustedes dialogan con la bibliografía. Dialogar con la bibliografía significa, la leen, sacan sus conclusiones y especialmente se fijan en cuáles son los conceptos matriciales de esa bibliografía. Hay que hacer una selección de esos conceptos. Entonces, mi recomendación es, volviendo a recapitular, un cierto cerco bibliográfico inicial, una lectura en profundidad de esos textos, una captación de los conceptos claves de esos textos y una crítica de ustedes, un posicionamiento de ustedes respecto de los conceptos que usa el autor o el autor. Hay algunos que van a ser, obviamente, separados por ustedes porque les van a gustar como nudos conceptuales con quienes van a arrancar en el momento analítico. Y algunos autores, ustedes van a observar que no son demasiado grandes aportantes. Algunos son claves y otros son menos claves en esto. Hay un segundo momento. Este es, digamos, es un momento situacional de arranque de un proyecto. Y luego está, digamos, un segundo momento. Un segundo momento es una conversación que amplía la bibliografía. Hay un segundo momento de estado de la cuestión. Ese segundo momento tiene que ver con ¿qué? A ver, con las nuevas posiciones conceptuales que ustedes tienen a propósito de esa primera selección. Ya no se va de la misma manera a un segundo conjunto bibliográfico, que tiene que ver con algunos caminos más particulares de la investigación. Ustedes leen mucho sobre inclusión, tienen 7 teóricos de inclusión, 8 teóricos grandes. Ahora, luego vienen abordajes muy específicos, que significan una segunda. Y para un tercer abordaje, segundo abordaje, tienen otra biblioteca. A ver, yo les voy a decir, inclusión en general tiene una biblioteca. Son, pongamos, 8 o 10 autores. Ahora, inclusión y género tienen que abrir otra biblioteca. Y si además género lo van a cruzar con sexualidades diversas, van a tener que ir a otra biblioteca. Es decir, lo que quiero decir es que a medida que ustedes van trabajando conceptos centrales para la investigación, van a conversar con bibliotecas más ampliadas, pero tampoco al punto de las indigestiones. No vayan al andarivel clásico de situar. A ver, van a hablar ustedes de condiciones sociales y de clase. La verdad es que no hay necesidad de remontarse a Marx, Engels y todos los clásicos para la cuestión de la clase, porque eso es, como decía, esto es, digamos, usando una metáfora que no es muy feliz, ustedes no van a matar hormigas con explosivos, ¿no? Es decir, hay que ver, no es necesario el andarivel bibliográfico que va a remontar al clásico marxismo. Tienen que hacer interpretaciones más recientes, las más recientes posibles, que está ubicada probablemente en una teoría más ortodoxa marxista o más heterodoxa. Trabajo.
escolar, no van a situar trabajo desde el enorme andarivel bibliográfico sobre trabajo. Entonces, y luego está el específico, trabajo y adolescentes. Entonces, hay seguramente una bibliografía muy apta en América Latina sobre trabajo y adolescentes. Y otra, trabajo, adolescencia y sexualidad. En donde seguramente van a caer en unas cuestiones que ya tienen que ver con otras sintonías.